Muy buenos días, alumnos, bienvenidos a nuestro curso de Historia del Perú. Quienes habla el licenciado Rommel Geromina Briones. Estaremos la parte final de la Guerra del Pacífico, o llamada también Guerra del Guano y de Salitre, o también llamada Guerra con Chile, o Guerra de los 10 centavos. Entonces vamos nosotros a estudiar ya la parte final de este conflicto, cuál es el desenlace final del conflicto de esta guerra tripartita entre Perú, Bolivia contra Chile. Vamos a hablar cómo termina esta guerra a través de un tratado. Vamos a hablar también, vamos a reflexionar por qué motivo se dio la derrota peruana en esta infausta, nefasta, negativa, catastrófica, desastrosa guerra o conflicto que originó, en este caso, las riquezas que estuvo en el desierto de Tarapacá, Perú, y Atacama, Bolivia, por intereses del capitalismo británico. Para ello nosotros vamos a ver entonces, jóvenes, la parte final. Hemos tenido la caída de Lima. Vamos a ver que Lima cae después de dos batallas de San Juan, la batalla de Miraflores. Se establece un gobierno que es la Magdalena, que es un gobierno de corte civilista. Magdalena, para la vieja, que actualmente es el Pueblo Libre. Vamos a ver cómo los chilenos están desesperados. Los chilenos están desesperados en firmar un tratado de paz a cualquier precio, la entrega de Tarapacá. Hemos hablado por los intereses de las grandes inversiones británicas y chilenas para extraer el salitre, que era un producto codiciado en el mercado internacional. Vamos a dar contexto el día de hoy sobre ya la campaña de la resistencia que fue encabezado por nuestro gran héroe nacional, don Andrés Avelino Cáceres, o el Taita Cáceres, y vamos a hablar cómo va a terminar, por lo tanto, este conflicto con la firma de un tratado. Por lo tanto, vamos a ver el contexto, qué había pasado ya a raíz de la caída de Lima, qué había sucedido después de la caída de Lima. Entonces, si hablamos nosotros, después de la batalla de Chorrillos y Miraflores en enero de 1881, Lima fue ocupada por las tropas chilenas y el dictador Nicolás de Piérola huyó a la Sierra Central. Entonces, los primeros jefes del gobierno de ocupación, cuando Lima cae y es ocupada por las fuerzas chilenas el 17 de enero de 1881, decidieron, por lo tanto, formar un gobierno de la ocupación, y para ello el gobierno chileno va a nombrar como jefe de estado de ocupación al mercenario irlandés Patricio Lynch. Y la misión de Lynch como jefe de gobierno de la ocupación chilena en Lima, la bandera flameaba en el Palacio de Gobierno, en la casa de Pizarro. Por lo tanto, decidió de una vez por todas terminar cualquier tipo de resistencia por parte del Perú frente a la invasión chilena. Eso fue la misión en el caso del gobernador de ocupación, Patricio Lynch. A ver, además, movido por el interés de tener un representante peruano, Lynch, para que firmase la paz, el gobierno chileno aceptó un gobierno peruano dominado por los civilistas. Recordemos que los civilistas son enemigos de los peronistas. Si hablamos de este caso, los civilistas que son enemigos del dictador Nicolás de Piérola, se va a formar un gobierno de notables encabezado por el civilista, abogado, doctor Francisco García Calderón, en el pueblo de la Magdalena Vieja, que actualmente es el distrito de Pueblo Libre en la ciudad de Lima. Sin embargo, en la práctica, vamos a hablar que hay dos gobiernos en el Perú, en plena guerra internacional. La primera, ¿cuál es? El gobierno de la Magdalena, encabezado por Francisco García Calderón. Y el segundo gobierno, el otro gobierno paralelo, es el gobierno ¿de quién? De los peronistas. Por lo tanto, ¿cuál fue la posición de ambos gobiernos? Paralelos, coexistentes. El caso de Piérola
era negar la entrega de Tarapacá. Era el caso de Pierola. Además, Pierola planteaba que se tenía que comprometer el Perú a pagar una reparación de guerra a favor del gobierno chileno, mientras que la otra facción, la facción de los civilistas del gobierno de la Magdalena, también se opuso a la cesión. Sin embargo, García Calderón entró en negociaciones secretas con el gobierno de los Estados Unidos como mediador, como árbitro, para solucionar este conflicto y en especial buscar el reconocimiento del gobierno de los Estados Unidos, porque Estados Unidos tuvo un interés. Estados Unidos estaba como un gran interesado en este conflicto. ¿Debido a qué? Debido a que Estados Unidos tenía también intereses en el control de la riqueza, de la extracción del salitre. Por ello que Estados Unidos vuelve otra vez a intervenir para buscar la paz. Pero repito, Estados Unidos se opuso a cualquier entrega peruana de Tarapacá a los chilenos. No porque es buena gente, sino porque Estados Unidos también tiene interés en la explotación de esta riqueza. Es por ello que vamos a hablar que Chile nunca reconoció oficialmente el gobierno de la Magdalena. Para ello, tanta presión a García Calderón para firmar la paz, y García Calderón se negó. ¿Qué hizo el gobierno chileno? Ordenó su arresto y ser deportado a Chile como prisionero político. Es decir que hablemos de quién, de García Calderón como un presidente mártir. Es decir, García Calderón no aceptó la paz con Chile con regalo territorial. Es decir, que García Calderón no aceptó la entrega de Tarapacá, la provincia de Rica de Tarapacá, en salitre principalmente. Estamos hablando que García Calderón fue arrestado, pero antes que García Calderón sea deportado, entregó al mando al contraalmirante Lizardo Montero, que se encontraba en el sur peruano. Sin embargo, ¿qué hizo Lizardo Montero en Arequipa? Obligó a que Pierola se entregase. Sin embargo, Pierola va a renunciar al mando y salió del Perú. Ahora, si hablamos de esta propuesta, tenemos que tomar en cuenta algo. Tenemos que tomar en cuenta que los intereses de las grandes empresas peruanas para no entregar el salitre a los chilenos, se habían ellos aliado con el gobierno de Estados Unidos, que en aquella época el presidente de los Estados Unidos era Samuel Garfield. Para ello, el plan de Estados Unidos y de estos empresarios peruanos, que habían acordado que Tarapacá se convertiría en un protectorado estadounidense, y así para los intereses de Estados Unidos era perfecto, porque de una manera ya podría ellos controlar su política hegemónica, imperialista en toda esta región. Por eso que Estados Unidos ingresó como mediador, no porque era amante de la paz, no por la democracia, no por la voluntad de los pueblos, sino lo que pasa es que Estados Unidos también quiso tener el control de esta riqueza. Ahora, sin embargo, la situación de la política diplomática de los Estados Unidos va a cambiar, porque en este caso el presidente de Estados Unidos, James Samuel Garfield, había sido asesinado, y el nuevo gobierno de los Estados Unidos prácticamente, ya ante el rechazo, ante la oposición de Chile a la intervención de Estados Unidos, hizo que Estados Unidos prácticamente se retire de la contienda como mediador. Ante esta situación, estamos entrando a hablar sobre la resistencia peruana ante la invasión chilena, y esta resistencia peruana que abarca desde la caída de Lima hasta la batalla de Huamachuco, oficialmente hablando, porque hay otras pequeñas batallas
como un epílogo, como una prolongación, pero que no causó gran impacto en el desarrollo de la culminación de esta guerra. Pero vamos a hablar que la batalla final que va a culminar esta resistencia nacional encabezada por el Taita, el general Andrés Avelino Cáceres, con sus guerrilleras llamados montoneros, que eran campesinos quechohablantes. Recuerde que Cáceres hablaba quechua y se ganó el corazón, se ganó la simpatía de los campesinos de los Andes peruanos. Aquí en la historia nacional peruana hay dos explicaciones, dos debates sobre la participación peruana, en este caso de los campesinos indígenas, en la guerra del Pacífico, principalmente en la campaña de la Breña. Hay un grupo de intelectuales, historiadores, que plantean que los indígenas pelearon por el Perú porque tuvieron un sentimiento de conciencia o de identidad nacional debido a las atrocidades que cometieron los demonios, los rojos, que son los chilenos, contra la población propiamente dicha en los Andes peruanos. Mientras que otra versión dice no fue por una cuestión nacional, porque los campesinos indígenas eran personas prácticamente ignoradas, eran analfabetos, y por el cual no tenían un concepto ni educación de qué es realmente el Perú. Por lo tanto, los indígenas se apoyaron a Cáceres, únicamente fue una cuestión de venganza contra sus explotadores, contra sus expoliadores, que eran los mistis, es decir, los hacendados blancos. Por eso que en este punto estamos diciendo nosotros que en esta guerra prácticamente hay una confrontación, dice, étnica, una lucha no solamente de clases, oprimidos contra opresores, sino también se va a convertir en un tipo de guerra étnica, es decir, una guerra de carácter racial entre indígenas contra blancos. Entonces, esto sería pues el contexto, cómo estamos nosotros ingresando a esta guerra del Pacífico en la parte de la resistencia nacional indígena, o llamada campaña de la Breña, repito, encabezada por Andrés Avelino Cáceres. Para ello, el gobernador de la ocupación chilena, Patricio Lynch, va a enviar al coronel Letelier para destruir las guerrillas que comandó Andrés Avelino Cáceres, dirigiéndose por la Sierra Central a través de Chosica, y de Chosica entrando a Huarchirí, luego a Cazapalca, Morococha, La Oroya. Sin embargo, ya llegando a la Sierra Central, las guerrillas de Cáceres van a luchar en este caso, contra las tropas del general Letelier en la batalla de Pucará I, donde se da una victoria por parte de estas guerrillas peruanas en el triunfo. Pero en este triunfo de esta batalla de Pucará I, vamos a recordar también que Cáceres, su táctica era llegar a Ayacucho y ahí reclutar más soldados, más guerrillas, más montoneras y hacer la guerra a los chilenos. Pero desgraciadamente aquí vamos a hablar que hay una división entre peruanos. Si hablamos nosotros de esta división, es que Cáceres va a reconocer al gobierno de Lizardo Montero, que pertenece a la facción civilista, y va a condenar a los peronistas. Sin embargo, aquí vamos a hablar que acá hay una lucha entre dos facciones peruanas, la de Cáceres frente a las fuerzas del coronel Arnaldo Panizo, coronel peruano de la facción peronista, y en esta guerra entre caceristas y peronistas, en estas dos facciones que defendían a sus líderes, ya sea el mismo Cáceres, que en este caso Arnaldo Panizo, que es servidor del caudillo Nicolás de Piérola. En esta batalla prácticamente Panizo es vencido y se impondrá las fuerzas de Cáceres y llegarán a Ayacucho y buscarán reclutamiento de soldados para la causa. Entonces estamos acá observando que no solamente es una guerra contra el invasor chileno, sino que también estamos hablando que esta guerra prácticamente es una confrontación entre facciones o bandos peruanos en esta guerra civil por el poder en el Perú, mientras que los chilenos están arrasando el país.
Y ahora vamos a ver en unos momentos la segunda parte de esta campaña de la resistencia.